Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros. Si te gustan las grandes historias literarias, no olvides suscribirte, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras narraciones. Hoy comenzamos un viaje hacia la Grecia antigua con la encantadora historia de Daphnis y Chloe, escrita por el autor español Juan Valera. Este relato, basado en la famosa novela de Longo, nos transporta a un mundo pastoral lleno de amor, inocencia y descubrimiento. A lo largo de los próximos capítulos, seremos testigos del crecimiento de Daphnis y Chloe, dos jóvenes que, desde su niñez, atraviesan la complejidad del amor, la naturaleza humana y las costumbres de su tiempo. Acompáñanos en esta aventura llena de emociones, belleza y reflexión sobre la vida. No olvides seguirnos y disfrutar de cada capítulo. Capítulo 1. El encuentro de Daphnis y Chloe. La isla de Lesbos, bañada por las aguas cristalinas del mar Egeo, se alza en todo su esplendor como un remanso de paz, un paraíso natural donde la vida transcurre lentamente, alejada del bullicio y las inquietudes de las grandes ciudades. Es en este escenario de inmaculada belleza donde comenzamos nuestra historia, una que se teje entre las suaves colinas cubiertas de hierba y los espesos bosques de pinos, un relato de amor que florece en el corazón de la naturaleza misma. Daphnis, un joven de apariencia robusta y mirada curiosa, crecía en este rincón del mundo. Hijo de pastores, se sentía tan parte de la tierra como los árboles que bordeaban su hogar. Cada mañana, despertaba con los primeros rayos del sol, saludaba a las cabras que pastaban alrededor de su casa, y se dirigía al campo para cuidar de ellas. Aunque su vida era sencilla, estaba llena de la belleza del entorno, de la serenidad de un lugar donde el tiempo parecía detenerse. A pocos kilómetros de allí, en otro rincón de la isla, vivía Chloe, una joven que, a diferencia de Daphnis, había sido criada en la protección y el cuidado de su familia. Huérfana de madre desde pequeña, se había quedado al cuidado de su padre, un hombre que, aunque de carácter fuerte, amaba a su hija con devoción. Chloe pasaba sus días cerca de su hogar, recogiendo flores silvestres y ayudando a su padre en las pequeñas tareas del hogar. A pesar de su juventud, tenía la gracia y la dulzura que parecían emanar de las mismas flores que recogía. El destino, que a menudo parece esconderse en las sombras de lo ordinario, decidió un día cruzar los caminos de Daphnis y Chloe de una manera inesperada. Ambos, tan ajenos el uno al otro, desconocían que ese encuentro sería el primer paso hacia una historia que los marcaría para siempre. Fue un día caluroso de verano cuando sus caminos se cruzaron por primera vez. Daphnis había llevado a su rebaño a una nueva pradera cerca del río, un lugar donde la hierba era fresca y abundante, y el agua del río cantaba su melodiosa canción. Chloe, por su parte, había ido a recoger agua al mismo río. Era una tarea que siempre disfrutaba, pues el sonido del agua corriendo le transmitía una sensación de paz que no encontraba en ningún otro lugar. A medida que Chloe se acercaba al río con su cántaro, algo la hizo detenerse. En la otra orilla, allí, entre las sombras de los árboles, vio a un joven que cuidaba de su rebaño de cabras. Aunque no podía verle el rostro con claridad, algo en su figura la atrajo. Era como si una fuerza invisible la empujara a acercarse. Daphnis, por su parte, también la había observado. Algo en la delicadeza de Chloe le resultaba fascinante. Era como un susurro en medio del viento, algo etéreo, pero a la vez real. Aunque era un joven de temperamento algo introvertido, el simple hecho de ver a esa joven tan cerca le despertó un extraño sentimiento en su pecho, uno que no entendía bien. Ambos permanecieron unos instantes en silencio, como dos desconocidos que se cruzan en un lugar donde el tiempo no corre con prisa. Fue Daphnis quien rompió el silencio, alzando la voz tímidamente. ¿Te gustaría venir a ver las cabras?, preguntó, sin saber muy bien por qué lo hacía. Chloe, sorprendida pero cautivada por la gentileza del joven, asintió con una sonrisa tímida. Sí, me gustaría mucho, respondió con voz suave. Así comenzó su primer encuentro. Aunque nada fuera de lo común había sucedido aún, el simple hecho de haber compartido ese breve momento hizo que ambos se sintieran conectados de una manera misteriosa, como si la naturaleza misma hubiera decidido unir sus destinos. Daphnis la condujo por la orilla del río, mostrándole a Chloe su rebaño de cabras, animales que conocía como si fueran parte de su propia familia. Chloe, por su parte, se sentó en una roca cercana y observó cómo Daphnis manejaba a las cabras con destreza, como si cada uno de sus movimientos estuviera perfectamente sincronizado con el ritmo de la naturaleza. En ese instante, ella comprendió algo que jamás había experimentado,
una fascinación profunda por la simplicidad de la vida, por la conexión que Daphnis tenía con todo lo que le rodeaba. Pasaron varias horas juntos sin que se dieran cuenta. El sol ya comenzaba a ponerse cuando Daphnis le ofreció acompañarla hasta su hogar. Chloe aceptó, pero antes de partir, ambos se despidieron con una sonrisa que era más un pacto silencioso que una simple cortesía. Un pacto de que volverían a verse, como si el destino les hubiera dado la oportunidad de cruzar sus caminos en ese preciso momento. A partir de ese día, Daphnis y Chloe se encontraron con más frecuencia. Se cruzaban a orillas del río, caminaban por los campos juntos y, poco a poco, fueron tejiendo una relación de amistad que, aunque inocente y pura al principio, pronto comenzaría a transformarse en algo mucho más profundo. Así, entre las risas, las miradas furtivas y los silencios llenos de promesas, Daphnis y Chloe comenzaban a entender que su vínculo iba más allá de la simple amistad. Un amor que estaba destinado a crecer como las plantas que florecen en primavera, con la misma intensidad y belleza de la naturaleza que los rodeaba. Un amor que se iría desarrollando lentamente, como el río que fluye, sin prisa, pero sin pausa. Este fue el primer capítulo del largo viaje que les esperaba, uno lleno de emociones, descubrimientos y, sobre todo, la exploración del verdadero significado del amor. Capítulo 2. La relación con los pastores. El encuentro entre Daphnis y Chloe había marcado el inicio de una relación que, aunque aún naciente, prometía profundizarse con el paso de los días. La naturaleza de su amistad se caracterizaba por la pureza y la sencillez de dos almas jóvenes que se conocían a través de gestos, sonrisas y silencios compartidos. Sin embargo, el mundo que les rodeaba no era tan sencillo ni tan aislado como sus corazones. Pronto, el influjo de la vida cotidiana y las costumbres de la isla comenzaría a forjar una relación más compleja entre ellos, al mismo tiempo que los sumergiría en un sinfín de aprendizajes que marcarían su transición de la niñez a la madurez. Daphnis, como joven pastor, estaba profundamente conectado con el mundo natural que le rodeaba. Pasaba la mayor parte de su tiempo cuidando sus cabras y aprendiendo de los pastores que, como él, trabajaban incansablemente para proveer a sus familias. Estos hombres eran simples, pero sabían mucho más que cualquier libro o enseñanza formal. Cada uno de ellos poseía una sabiduría ancestral sobre el campo, el ganado y, quizás lo más importante, sobre la vida misma. Un día, mientras Daphnis pastoreaba su rebaño cerca de las colinas, Chloe, siempre curiosa y deseosa de comprender el mundo, lo acompañó en una de sus caminatas. En ese momento, él decidió mostrarle los rincones más recónditos de la isla, esos lugares donde los pastores se reunían para compartir historias y secretos de generaciones pasadas. Chloe, siempre fascinada por la naturaleza, aceptó encantada la invitación y juntos caminaron hacia los campos de la isla. Al llegar, se encontraron con varios pastores, hombres de rostro curtido por el sol y manos fuertes por el trabajo en el campo. Había algo en ellos que atraía a Chloe, no solo por la sabiduría que transmitían, sino también por la conexión profunda que tenían con la tierra. Eran hombres sencillos, pero sabían escuchar los susurros del viento y los secretos de las estrellas. Uno de los pastores, un hombre de mediana edad llamado Lico, se aproximó a Daphnis y le ofreció una sonrisa amplia. «¿Qué tal, muchacho? Veo que has traído a una dama con nosotros», dijo Lico, mirando a Chloe con una expresión amigable. Ella sonrió tímidamente y asintió, saludando al hombre. «Sí», respondió Daphnis, algo incómodo por el comentario. «Esta es Chloe, ella también es de la isla. La he invitado para que vea cómo trabajamos aquí». Chloe observó con atención cómo los hombres pastores realizaban su labor, un trabajo en equipo que parecía casi coreográfico. Cada uno sabía exactamente qué hacer, y todos hablaban en una lengua especial, una lengua que solo ellos entendían, compuesta de gestos y señales. Chloe, intrigada, les preguntó cómo había llegado a existir esa forma de comunicarse. Lico se inclinó un poco hacia ella, como si estuviera por revelarle un gran secreto, y le explicó. Las cabras, los rebaños y la vida en la naturaleza nos enseñan a ser observadores. Cada movimiento, cada sonido, cada cambio en el viento o en la posición del sol tiene un significado. Los pastores antiguos nos transmitieron estas enseñanzas, y nosotros las seguimos. El campo tiene su propio lenguaje, y quien lo escucha bien, siempre tendrá éxito. Chloe se quedó maravillada por esa explicación. A lo largo de su vida, había aprendido a escuchar la música del viento o a observar el movimiento de los árboles,
pero nunca había imaginado que todo aquello podía tener un lenguaje tan profundo y esencial para quienes vivían de la tierra. Los días pasaron, y cada vez que Chloe acompañaba a Daphnis en sus paseos por la isla, se encontraba con nuevos pastores, y con ellos, nuevas lecciones sobre la vida y la naturaleza. Uno de los pastores más viejos, un hombre que se hacía llamar Geronte, le explicó que todo en el mundo tenía un ciclo, desde la vida de los animales hasta las estaciones del año. Chloe aprendió que todo estaba interconectado, que el amor de la naturaleza era la fuerza que mantenía el equilibrio en la isla. Sin embargo, entre todas las enseñanzas de los pastores, hubo una que llamó especialmente la atención de Daphnis y Chloe. Uno de los pastores más jóvenes, llamado Paris, les habló sobre el amor y las pasiones humanas. Era un hombre extrovertido, algo juguetón, y poseía una mirada que parecía siempre burlarse de todo lo que no fuera el placer y el goce. Sus historias eran un tanto provocativas, pero de alguna manera, cautivaban la atención de los jóvenes. El amor es como un rebaño, decía Paris mientras se recostaba sobre una piedra, mirando a Chloe con una sonrisa traviesa. Al principio es tranquilo, sin rencores ni deseos, pero cuando menos te lo esperas, ese rebaño se desboca, y ya no hay forma de frenarlo. El corazón late como un tambor, y entonces es cuando todo cambia. Daphnis, aunque todavía algo inmaduro para comprender completamente las palabras de Paris, no podía dejar de pensar en ellas. Las palabras del joven pastor tocaban una fibra sensible en su interior, como si una puerta secreta se estuviera abriendo en su corazón. Chloe, por su parte, escuchaba atentamente, pero no lograba entender por completo lo que Paris quería decir. El amor era algo que solo había visto en los ojos de Daphnis, pero nunca lo había comprendido en su totalidad. La noción de un amor que podía ser tan impredecible, tan desbocado, le parecía extraña, pero, a la vez, fascinante. Las enseñanzas de los pastores no solo les ofrecían conocimientos prácticos sobre cómo cuidar el rebaño y cómo vivir en armonía con la naturaleza, sino que también abrían un abanico de pensamientos sobre el amor, el destino y las emociones humanas que hasta ese momento parecían lejanas e inalcanzables. Con el tiempo, Daphnis y Chloe comprendieron que su relación con los pastores no solo les enseñaba a entender el mundo exterior, sino que les ayudaba a descubrir lo que latía en sus propios corazones. Las historias de amor y deseo que los pastores compartían con ellos les mostraban que el amor no era un concepto abstracto o lejano, sino algo que podía tocar a cualquiera en cualquier momento, de formas misteriosas y complejas. Este segundo capítulo marca el comienzo de un viaje de autodescubrimiento para ambos jóvenes. A medida que se adentran en el conocimiento de las pasiones humanas a través de las enseñanzas de los pastores, tanto Daphnis como Chloe empiezan a darse cuenta de que sus corazones laten al ritmo de algo mucho más grande que ellos mismos. La naturaleza no solo les había enseñado sobre el mundo exterior, sino también sobre su propio interior. Capítulo 3. El amor que florece. El tiempo en la isla de Lesbos, al igual que el amor que comenzaba a florecer entre Daphnis y Chloe, parecía moverse con una lentitud apacible, como el suave murmullo del viento que acariciaba las colinas y se deslizaba entre los árboles. Habían pasado ya varias semanas desde aquel primer encuentro junto al río, y los dos jóvenes se veían con frecuencia. A menudo, Daphnis llevaba a Chloe a explorar nuevos rincones de la isla, y juntos disfrutaban de largas caminatas, compartiendo miradas, risas y silencios llenos de significado. A medida que la relación entre ellos se fortalecía, también lo hacía la conciencia de un sentimiento nuevo, un sentimiento que ninguno de los dos entendía completamente, pero que ambos sentían con una intensidad que no podía ser ignorada. Ese sentimiento, desconocido e inconfundible, comenzó a revelar sus raíces en los momentos más simples y cotidianos. Una tarde, mientras Daphnis cuidaba de su rebaño cerca de un pequeño campo rodeado de flores silvestres, Chloe se acercó a él. El sol comenzaba a descender lentamente hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonalidades doradas y rosadas, creando una atmósfera casi mágica. Chloe, como siempre, caminaba descalza por la tierra, disfrutando de la frescura de la hierba bajo sus pies. Se acercó a Daphnis con una sonrisa, y él, al verla, sintió una extraña presión en el pecho, como si algo en su interior comenzara a moverse con fuerza. ¿Cómo van tus cabras?, preguntó Chloe con una voz suave, que parecía armonizar con los susurros del viento. Daphnis miró al rebaño, pero su mente estaba centrada en Chloe. Algo en la forma en que se acercaba a él, en la ligereza de sus pasos y la dulzura de su presencia, lo hacía sentirse extraño. Un nudo inexplicable se formaba en su garganta, y al mismo tiempo, sentía una necesidad de acercarse más a ella,
de estar más cerca. Sin embargo, no podía decir una palabra. «Van bien», respondió él, con una sonrisa, aunque su mirada estaba fija en los ojos de Chloe. Había algo diferente en su expresión, algo que no podía identificar, pero que lo hacía sentirse más alerta, más consciente de su presencia. Chloe, al ver que Daphnis no hablaba mucho, lo observó en silencio por un momento, estudiando su rostro. Algo en su interior le decía que él estaba experimentando lo mismo que ella, una sensación nueva, algo profundo que los conectaba. No podía explicarlo, pero sabía que no era una simple amistad, no lo era ya. Algo más había nacido entre ellos. Sin embargo, ninguno de los dos se atrevió a mencionarlo en voz alta, por miedo quizás a romper la magia que sentían. En lugar de hablar, Chloe se agachó lentamente y recogió una pequeña flor que crecía cerca de Daphnis. La sostuvo entre sus dedos, observándola con detenimiento. «Mira, Daphnis, esta flor es tan pequeña, pero tiene un color tan hermoso. Es como una joya de la naturaleza», dijo Chloe con una sonrisa. Luego, sin pensarlo demasiado, le ofreció la flor a Daphnis. «Quiero que la tengas». Daphnis tomó la flor con suavidad, casi como si fuera un tesoro. Mientras sus dedos tocaban los de Chloe, sintió un estremecimiento que le recorrió el cuerpo, algo que nunca antes había experimentado. La flor, tan simple y hermosa, se convirtió en el símbolo de algo más grande que comenzaba a tomar forma entre ellos. Un amor que florecía en silencio, de manera lenta pero imparable. A partir de ese momento, ambos empezaron a notar pequeños gestos que les confirmaban lo que, en el fondo, ya sabían. Chloe se sentaba a menudo junto a Daphnis mientras él pastoreaba, y él, por su parte, buscaba siempre su compañía. En cada mirada que intercambiaban, en cada silencio compartido, el amor que estaban haciendo entre ellos se hacía más y más evidente. Pero el amor no es algo sencillo, y este sentimiento que comenzaba a crecer no se manifestaba solo en sonrisas y miradas cómplices. A veces, las emociones resultaban confusas, y las dudas se interponían entre ellos. Daphnis, aunque profundamente atraído por Chloe, no sabía cómo manejar lo que sentía. A menudo, se veía atrapado entre el deseo de acercarse a ella y el miedo a que algo pudiera romper esa conexión tan pura que compartían. Chloe, por su parte, se sentía igualmente confundida. El amor, aunque hermoso, era algo que nunca había experimentado de forma tan intensa. Aunque disfrutaba de la cercanía de Daphnis, había momentos en los que se preguntaba si él sentía lo mismo que ella. Las dudas comenzaron a nublar su mente, y aunque deseaba con todo su ser estar cerca de él, no sabía cómo expresarlo. La complejidad del amor se hizo más clara para ambos cuando un día, mientras paseaban por el campo, Chloe se adelantó y comenzó a correr hacia una colina cercana. Daphnis la siguió sin pensarlo, disfrutando de la libertad que el momento les ofrecía. Pero cuando llegó junto a ella, la vio detenerse repentinamente y mirar el paisaje. Sus ojos brillaban con una mezcla de asombro y algo más, algo que Daphnis no comprendió del todo. «¿Qué piensas?», le preguntó él, acercándose cautelosamente. Chloe lo miró a los ojos, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Era como si toda la isla estuviera en silencio, solo ellos dos y la belleza del paisaje ante ellos. «Pienso que, a veces, las cosas más bellas no necesitan ser comprendidas para ser disfrutadas», respondió Chloe con una sonrisa serena, pero cargada de emoción. Daphnis, aunque no entendió completamente sus palabras, sintió que algo en su interior se abría, como si el amor, que hasta ese momento había sido un enigma, comenzara a mostrarle su rostro más claro. En ese instante, supo que lo que sentía por Chloe no era una simple amistad ni un capricho pasajero. Era algo profundo, algo que marcaba su vida y su destino. El amor entre ellos comenzó a florecer de una manera silenciosa pero inquebrantable. A veces, las palabras no eran necesarias, y los gestos más pequeños se volvían las más grandes expresiones de ese amor creciente. Cada vez que Daphnis miraba a Chloe, veía en sus ojos un reflejo de sus propios sentimientos, y cada vez que Chloe se acercaba a él, sentía que el mundo entero desaparecía, dejando solo ese amor naciente que los unía. El camino del amor no era fácil, pero en ese momento, tanto Daphnis como Chloe sabían que estaban dispuestos a recorrerlo juntos, sin importar lo que el destino les tuviera preparado. Porque el amor, aunque a veces incierto y lleno de dudas, siempre tiene la capacidad de florecer, incluso en los rincones más inesperados del corazón. Capítulo 4. La confusión del deseo. Con el paso de las semanas,
El amor entre Daphnis y Chloe continuó creciendo, pero también lo hicieron las dudas que acompañaban a esos sentimientos profundos. Lo que parecía una relación pura y sencilla se vio alterada por una emoción más compleja: el deseo. Aunque ambos sentían que lo que había entre ellos era especial, el despertar de una pasión que no sabían cómo manejar comenzó a generar un cierto desconcierto en sus corazones jóvenes. Daphnis, acostumbrado a la vida tranquila de un pastor, nunca había experimentado algo tan abrumador. El contacto con Chloe, incluso los más sencillos, le provocaba un torbellino de emociones. Cada vez que sus manos se rozaban, sentía una calidez que no sabía cómo describir. A menudo se veía perdido en sus pensamientos, preguntándose si sus sentimientos eran solo una ilusión o si en verdad estaba comenzando a enamorarse de ella de una manera más profunda. Chloe, por su parte, también se encontraba desbordada por la intensidad de lo que experimentaba. Aunque disfrutaba de la cercanía de Daphnis y sentía que su presencia la completaba de alguna forma, había momentos en los que no podía evitar sentirse confundida. La naturaleza de sus emociones era nueva para ella, y la idea de desear algo más que una amistad con Daphnis la hacía sentirse vulnerable. No sabía si su amor era solo un capricho pasajero o si realmente estaba destinada a estar con él. Una tarde, mientras ambos paseaban por la costa, el aire fresco del mar les acariciaba el rostro y la brisa movía suavemente los cabellos de Chloe. Los dos caminaban en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos, cuando Chloe, sin querer, rompió el silencio con una pregunta que había estado rondando en su mente durante días. «Daphnis, ¿alguna vez has sentido algo por mí que no sea amistad?», preguntó Chloe con una mirada que reflejaba la mezcla de temor y esperanza que sentía en su interior. La pregunta sorprendió a Daphnis, quien había estado tan concentrado en sus propios sentimientos que nunca se atrevió a formular esa misma pregunta. Por un momento, no supo qué responder. El corazón le latía con fuerza, y las palabras se atascaban en su garganta. Miró a Chloe, que lo observaba con una mezcla de curiosidad y ansiedad, y comprendió que no podía ocultar lo que sentía. «Sí», respondió finalmente, con la voz un poco temblorosa. «He sentido algo más por ti. Algo que no sé cómo explicar». El silencio que siguió a sus palabras fue denso, pesado, como si el aire hubiera cambiado de repente. Chloe lo miró con ojos abiertos, tratando de comprender lo que acababa de escuchar. Las palabras de Daphnis confirmaban lo que ella ya intuía, pero ahora que se lo había dicho en voz alta, todo parecía más real, más aterrador. No sabía si debía sentirse feliz o asustada por lo que se estaba desvelando entre ellos. «Yo también», murmuró Chloe, apenas audible, pero con una sinceridad que no dejaba lugar a dudas. Luego, hizo una pausa y miró al horizonte, tratando de encontrar respuestas en el mar. «Pero, ¿qué significa eso, Daphnis? ¿Es solo una sensación pasajera o es algo más?». Daphnis, al escuchar sus palabras, sintió como su pecho se apretaba. La incertidumbre que Chloe expresaba también le pertenecía. Aquel amor que compartían no era algo sencillo, y cada vez que se adentraban en esos sentimientos, más complicadas se volvían las preguntas que surgían en su mente. «No lo sé», respondió Daphnis, sin poder articular una respuesta más clara. Su mente estaba llena de dudas, y el deseo que sentía por Chloe lo confundía aún más. ¿Qué significaba realmente ese amor? ¿Estaban listos para enfrentarse a lo que implicaba? Chloe se acercó lentamente a él, y por un momento, se quedaron mirándose en silencio, ambos con el corazón palpitante. La tensión entre ellos era palpable, una energía que se percibía en el aire que los rodeaba. Daphnis deseaba abrazarla, besarla, pero algo en su interior lo detenía. La confusión, las dudas sobre lo que estaba pasando y el miedo a arruinar lo que ya habían construido lo mantenían inmóvil. Chloe, por su parte, también sentía esa necesidad de acercarse más a Daphnis, de compartir con él un beso, una caricia, algo que expresara lo que su corazón ya sabía. Pero al igual que él, tenía miedo. Miedo de que ese impulso, ese deseo, pudiera destruir la conexión especial que compartían. No quería que lo que tenían se viera empañado por algo tan físico, tan terreno. Finalmente, Daphnis rompió el silencio, tomando la mano de Chloe con suavidad. La miró a los ojos, con una expresión seria, pero también tierna. «Tal vez sea mejor no apresurarnos», dijo con una voz calmada, aunque llena de sentimientos encontrados. «Quizás lo que estamos viviendo ahora es tan valioso porque no lo hemos dejado ir demasiado lejos».
Tal vez debamos dejarnos llevar por lo que sentimos, pero sin apresurarnos a hacer nada que pueda complicarlo. Chloe asintió lentamente, aceptando sus palabras, aunque el deseo seguía ardiendo en su interior. Sabía que no podía forzar nada, pero también comprendía que lo que sentía por Daphnis era algo profundo, algo que solo el tiempo podría definir. No sabía si estarían listos para dar el siguiente paso, pero sentía que lo que compartían era lo más sincero que jamás había experimentado. Ambos sabían que el amor y el deseo eran fuerzas poderosas, pero también eran complicadas. Podían unirlos de una manera sublime, pero también tenían el potencial de desbordarlos si no sabían cómo manejarlas. En ese instante, mientras caminaban juntos por la costa, ambos comprendieron que lo más importante era la conexión profunda que habían establecido y que, aunque el deseo pudiera ser confuso, el amor que compartían era lo suficientemente fuerte como para resistir la prueba del tiempo. El capítulo de la confusión del deseo no había terminado, pero el camino hacia la comprensión de lo que sentían el uno por el otro acababa de comenzar. Entre el mar y la tierra, entre el deseo y el amor, Daphnis y Chloe seguirían caminando juntos, aprendiendo poco a poco a dar forma a sus sentimientos, sin apresurarse, sin temer lo que el destino les tenía preparado. Capítulo 5. La llegada de los cambios. La primavera en Lesbos estaba en su pleno apogeo. Las colinas verdes, las flores de colores brillantes y el cielo despejado le daban al paisaje una belleza inigualable, que parecía reflejar la tranquilidad y la armonía que, por un tiempo, habían experimentado Daphnis y Chloe. Sin embargo, el curso de su relación, que había comenzado de una manera tan serena, pronto se vería alterado por cambios inevitables, tanto en ellos como en el entorno que los rodeaba. Con el paso de las estaciones, el rebaño de Daphnis crecía, y el joven pastor debía pasar más tiempo cuidando a sus cabras y ovejas. Las caminatas diarias por los campos, que antes compartía con Chloe, comenzaron a ser más escasas. A pesar de su creciente afecto por ella, el deber y las responsabilidades del trabajo de campo se imponían sobre el tiempo libre que antes tenían juntos. Por otro lado, Chloe, que hasta ese momento había estado dedicada a ayudar en las labores domésticas de la familia, empezó a sentir una necesidad más profunda de entender su propio destino. Mientras Daphnis pasaba cada vez más tiempo ocupado en el campo, Chloe se encontraba reflexionando sobre su lugar en la vida, sobre lo que realmente deseaba y sobre el amor que sentía por el joven pastor. Una tarde de principios de verano, mientras Daphnis se encontraba en la colina cuidando de sus cabras, Chloe decidió dar un paseo sola. La soledad la invadía en ese momento, un sentimiento que nunca había experimentado con tanta intensidad. Aunque Daphnis siempre había sido su compañía más constante, se dio cuenta de que había algo más grande que el que aún debía descubrir, su propia identidad. Necesitaba comprenderse a sí misma antes de poder entregarse por completo a un amor que, aunque hermoso, la desbordaba. Se sentó en una roca cerca del río, con los ojos fijos en el agua que fluía con suavidad, arrastrando pequeñas hojas y ramas a su paso. En la quietud del paisaje, Chloe pensó en todo lo que había sucedido desde que conoció a Daphnis. Su corazón se llenaba de sentimientos encontrados. Amor, pasión, incertidumbre. No sabía si estaba lista para enfrentarse a los nuevos desafíos que implicaba el deseo que compartían, pero también sentía que debía dar un paso atrás y comprender mejor lo que realmente quería de esa relación. Al mismo tiempo, Daphnis sentía una creciente incomodidad. Aunque su amor por Chloe era indiscutible, las presiones de la vida de campo y la creciente distancia emocional entre ellos lo hacían sentirse inseguro. A veces, pensaba que lo que sentían el uno por el otro podía ser solo una fase, algo pasajero que desaparecería con el tiempo. Las dudas lo rondaban con más frecuencia, y aunque amaba profundamente a Chloe, no sabía cómo reconectar con ella de la misma manera en que lo habían hecho al principio. Esa tarde, mientras Daphnis regresaba a casa, decidió buscarla. Al verla sentada junto al río, su corazón se llenó de una mezcla de amor y tristeza. Se acercó en silencio, temeroso de interrumpir su paz, pero también sabiendo que necesitaba hablar con ella, compartir sus pensamientos y temores. Chloe levantó la vista cuando lo escuchó acercarse. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, ambos supieron que algo había cambiado entre ellos. Había una tensión silenciosa, una distancia emocional que no podían negar, pero también una profunda necesidad de comprenderse mejor. «Chloe», dijo Daphnis, deteniéndose a unos pasos de ella. «He notado que no nos hemos visto tanto últimamente. El trabajo, y las tareas del campo, me están absorbiendo más de lo que esperaba».
Chloe lo miró y asintió lentamente, aunque su expresión no era tan clara como solía ser. Sabía que la distancia entre ellos no solo era física, sino también emocional. Algo en su interior sentía que debían hablar sobre lo que estaba sucediendo, sobre las preguntas que ambos tenían en sus corazones. Sí, Daphnis, he notado lo mismo. Y he estado pensando mucho. Su voz titubeó un poco, y Daphnis, preocupado, dio un paso más hacia ella, queriendo escuchar con atención lo que tenía para decir. ¿Qué has estado pensando?, preguntó él, con una mezcla de esperanza y temor. La última vez que hablaron sobre sus sentimientos, las palabras fueron confusas y llenas de dudas. Ahora, parecía que ambos se encontraban al borde de un cambio que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Chloe suspiró profundamente antes de hablar. He estado pensando que quizás necesitamos entendernos mejor a nosotros mismos antes de seguir adelante. Lo que siento por ti es muy fuerte, Daphnis, y aunque no quiero perder lo que compartimos, creo que debo tomarme un tiempo para comprender lo que realmente quiero. No sé si lo que siento es solo una ilusión, o si es algo más. Y no quiero que el amor nos consuma si no sabemos lo que estamos buscando. Daphnis la miró en silencio, comprendiendo sus palabras más de lo que le gustaría. También él sentía esa necesidad de entenderse, de hallar claridad en medio de la confusión. Aunque había querido hacer todo lo posible por acercarse a Chloe, en el fondo sabía que la relación no podía seguir adelante de forma inconsciente. Ambos necesitaban saber quiénes eran y lo que realmente querían. Tienes razón, Chloe, dijo Daphnis, en voz baja, pero con una sinceridad que reflejaba el dolor y la aceptación de lo que acababa de escuchar. A veces, me siento perdido, como si no supiera cómo manejar lo que está pasando entre nosotros. Pero no quiero que eso nos separe. Quiero encontrar una forma de estar juntos, pero sin perder lo que somos como individuos. No sé cómo hacerlo, pero quiero intentarlo. Chloe lo miró, y aunque la distancia emocional seguía presente, algo en su interior se sintió aliviado. Sabía que, aunque no todo estaba claro, ambos se entendían de una manera que trascendía las palabras. No estaban listos para abandonar lo que compartían, pero también comprendían que, para poder avanzar, debían tomarse un tiempo para entenderse mejor a sí mismos. El resto de la tarde transcurrió en silencio, pero un silencio que, a pesar de ser cargado de incertidumbre, les ofreció una sensación de paz. Ambos sabían que el amor que sentían era algo fuerte y real, pero también sabían que no podían seguir adelante sin primero comprenderse y crecer como personas. A medida que el sol se ponía lentamente en el horizonte, la oscuridad comenzó a envolver el paisaje. Aunque aún quedaban muchas preguntas por responder, Daphnis y Chloe sabían que estaban listos para enfrentar lo que el futuro les deparaba, juntos, pero también conscientes de que los cambios, aunque dolorosos, formaban parte de su crecimiento personal y de su relación. Capítulo 6. La despedida temporal. El tiempo continuó su curso y, aunque el verano había comenzado a desvanecerse, el aire seguía cálido y el cielo despejado, como si la naturaleza misma quisiera extender el tiempo que tanto habían disfrutado Daphnis y Chloe en su soledad compartida. Sin embargo, la distancia emocional entre ellos seguía creciendo, y la necesidad de una introspección personal los llevó a tomar una decisión que, aunque difícil, se sentía inevitable. Después de su conversación junto al río, ambos sabían que algo debía cambiar. Aunque su amor seguía vivo, el deseo de comprenderse mejor a sí mismos y de encontrar sus propios caminos se volvía urgente. Había muchas preguntas sin respuestas, y a pesar del cariño que se tenían, la relación había comenzado a sentirse como un peso, algo que, lejos de liberarles, parecía atarlos aún más. Daphnis, en particular, no dejaba de pensar en la solicitud de Chloe de pasar un tiempo separados. Al principio, había pensado que la sugerencia de ella era un intento de escapar del amor que compartían, pero con el tiempo entendió que no era eso. Chloe no quería perderlo, pero sabía que debía encontrarse a sí misma antes de poder entregarse completamente a él. No quería que su amor se viera empañado por la confusión de las emociones juveniles ni por la dependencia emocional que podría formarse si no se tomaban ese tiempo para crecer individualmente. La tarde en que tomaron la decisión, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo anaranjado que parecía presagiar un cambio. Chloe, con una expresión seria pero decidida, se acercó a Daphnis mientras él se encontraba junto al rebaño, cuidando de sus cabras. El joven pastor levantó la vista al verla y, aunque su corazón latía con fuerza, sabía que ese momento había llegado. Las palabras de Chloe se habían quedado dando vueltas en su mente durante días,
Y ahora, enfrentándose a ella, finalmente comprendía que lo que ella quería no era una despedida definitiva, sino una pausa. Daphnis, dijo Chloe, su voz suave pero firme. He estado pensando mucho en lo que hablamos, y creo que ambos necesitamos este tiempo para pensar. No quiero que esto sea el fin, pero creo que un poco de espacio nos ayudará a entender lo que realmente queremos. Daphnis la miró por un momento, los ojos fijos en ella, intentando descifrar el tono de su voz. No era tristeza lo que veía en sus ojos, sino una calma que, de alguna manera, le resultaba reconfortante. Ella no estaba huyendo, solo buscando claridad. Lo sé, Chloe. Yo también he estado pensando mucho en lo que dijiste. No sé si esta es la mejor decisión, pero no quiero seguir arrastrando un amor que no sé cómo manejar. Quiero que, cuando volvamos a estar juntos, sea porque realmente hemos encontrado lo que necesitamos. No solo porque es lo que sentimos ahora. El silencio que siguió a sus palabras fue pesado, pero no doloroso. Ambos sabían que, de alguna forma, necesitaban ese tiempo separados para ser libres, para poder volver a verse con claridad. No se trataba de una ruptura definitiva, sino de un retiro temporal, como dos viajeros que se separan para explorar diferentes caminos y luego se encuentran de nuevo, más fuertes y con una mayor comprensión de lo que desean. Entonces, ¿nos despedimos?, preguntó Chloe, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y alivio. A pesar de todo lo que habían dicho, el hecho de saber que no se verían durante algún tiempo le causaba una punzada en el corazón. Daphne suspiró profundamente, mirando el horizonte antes de responder. El sol se ponía lentamente, y las sombras alargadas del día parecían hacer más profundo el sentimiento de separación que ambos compartían. Sí, pero solo por un tiempo. No es una despedida definitiva. Solo necesitamos ser más conscientes de lo que realmente queremos. Yo te esperaré, Chloe. No te preocupes. Quiero que sepas que, aunque nos separemos, no te voy a olvidar. Y cuando regrese, espero que estemos listos para ser lo que realmente necesitamos el uno al otro. Chloe asintió lentamente, con una leve sonrisa triste en sus labios. No quería que esa separación se convirtiera en un adiós. Sentía que, aunque el amor seguía vivo entre ellos, debían entenderlo mejor, de manera más madura. Y aunque el dolor de la despedida le escalaba en el alma, también había algo de esperanza en sus palabras, una esperanza de que el tiempo los fortalecería. Te esperaré también, Daphnis. Y mientras tanto, aprenderé a ser yo misma. Tal vez sea lo mejor para los dos. Ambos se quedaron unos momentos más en silencio, como si quisieran disfrutar de la última compañía antes de la separación. La brisa del atardecer les acariciaba los rostros, y el sonido lejano de las olas que llegaban a la orilla parecía ser el único testigo de lo que estaba sucediendo entre ellos. Finalmente, Chloe se dio media vuelta y comenzó a caminar hacia su casa. Daphnis la observó mientras se alejaba, una sensación de vacío llenando su pecho. No sabía qué les depararía el futuro, ni cuánto duraría esa pausa, pero algo dentro de él le decía que este tiempo sería crucial para su relación. Necesitaban encontrar su propio camino antes de volver a cruzarse. A medida que la figura de Chloe se desvanecía en el horizonte, Daphne se quedó mirando el atardecer, reflexionando sobre el amor que compartían y el futuro incierto que ambos enfrentaban. Pero, por encima de todo, sabía que este tiempo de separación no significaba el fin. Era solo un capítulo más en su historia, uno que ambos necesitarían vivir para poder seguir adelante. La despedida temporal no les rompió, pero los transformó. En su separación, Daphnis y Chloe encontraron la oportunidad de crecer, de aprender a amarse a sí mismos antes de poder volver a amar al otro de una forma más madura, más consciente. Y aunque no sabían lo que el futuro les tenía preparado, sabían que su amor, aunque distante, seguiría vivo en sus corazones, esperando el momento adecuado para renacer. Capítulo 7. Los ecos del pasado. Los días se alargaron en su distancia, y con el paso de las semanas, tanto Daphnis como Chloe se sumergieron en sus respectivas rutinas. Aunque al principio la separación había sido dolorosa, pronto se dieron cuenta de que les ofrecía la oportunidad de reflexionar, y en cierto modo, redescubrirse a sí mismos. Sin la constante presencia del otro, ambos comenzaban a comprender mejor sus propios sentimientos, deseos y sueños. Sin embargo, la quietud de sus vidas no duró mucho. En medio de sus pensamientos, algo del pasado, algo que ambos habían dejado atrás, comenzaba a resurgir.
Para Daphnis, el campo seguía siendo su refugio. Aunque su corazón estaba marcado por la ausencia de Chloe, no podía evitar que la naturaleza lo atrajera con su frescura y su quietud. Había regresado a sus cabras, como siempre, pero había algo diferente en él ahora. Pasaba más tiempo mirando al horizonte, preguntándose qué le depararía el futuro, si el amor que había compartido con Chloe podría resistir la prueba del tiempo. Una tarde, mientras caminaba por un sendero cerca del río, se encontró con un viejo conocido, un hombre que había sido parte de su vida en su juventud, un viajero que solía pasar por la región. Se llamaba Melito, y aunque el paso de los años había marcado su rostro, seguía siendo la misma figura enigmática que había dejado una huella en la memoria de Daphnis. «Daphnis, ¿cuánto tiempo sin verte?», saludó Melito con una sonrisa amplia, y su voz, grave pero amable, parecía resonar con un eco de antiguos recuerdos. Daphnis sonrió, sintiendo la familiaridad de la voz que lo había acompañado en su niñez, pero también un cierto desconcierto. No esperaba ver a Melito allí, ni mucho menos tener una conversación profunda en medio de la serenidad de la naturaleza. «Melito, ¿qué haces aquí?», preguntó Daphnis, ligeramente sorprendido. «He estado viajando por la isla», respondió Melito. «Siempre he sentido que este lugar guarda algo especial, una paz que no he encontrado en ningún otro sitio. Pero, cuéntame tú, ¿cómo te va? No te he visto en mucho tiempo». Daphnis hizo una pausa. La pregunta parecía sencilla, pero su respuesta no lo era. Se sintió repentinamente incómodo, como si las palabras se le quedaran atrapadas en la garganta. ¿Cómo le explicaría a Melito que su vida había cambiado de forma tan drástica en los últimos meses? ¿Cómo le diría que su corazón estaba dividido entre el deseo de entenderse a sí mismo y la necesidad de estar con la mujer que amaba? «He estado reflexionando», dijo, finalmente, de manera vaga. «He tenido algunas dificultades». Melito lo miró con un brillo curioso en los ojos, como si intuyera que había algo más detrás de la respuesta de Daphnis. Sin presionar, siguió caminando a su lado. «El amor y la vida tienen una forma extraña de enseñarnos, Daphnis», dijo Melito después de un largo silencio. «Nos presentan desafíos, nos separan de aquellos que amamos, pero es en esos momentos cuando realmente aprendemos lo que significa vivir». Daphnis asintió, sintiendo que las palabras de Melito tocaban algo profundo dentro de él. A veces, se olvidaba de que los momentos difíciles no eran solo pruebas, sino oportunidades para crecer. Se dio cuenta de que, aunque su relación con Chloe había sido hermosa, tal vez había llegado el momento de darle a la vida un espacio para que ambos pudieran encontrar su lugar en el mundo. «Es extraño», murmuró Daphnis. «Uno cree que lo sabe todo sobre el amor cuando es joven, pero cuando se enfrenta a la realidad, a veces parece que no sabes ni por dónde empezar». Melito lo miró, sonriendo con una sabiduría que solo se obtiene con la experiencia. «El amor es como el río que fluye aquí», dijo señalando el agua que corría a su lado. «A veces parece tranquilo, casi inofensivo. Pero, si no se le presta atención, puede arrastrarnos sin darnos cuenta. El amor requiere de cuidado, paciencia, pero también de libertad. Si no nos damos espacio para respirar, nos sofocamos. El amor verdadero es el que se adapta, el que crece con nosotros, no el que nos consume». Las palabras de Melito parecían reverberar en el aire mientras Daphnis reflexionaba sobre ellas. Aquel encuentro, tan inesperado, parecía haberle dado una nueva perspectiva sobre lo que estaba viviendo. Aunque no tenía respuestas claras, se dio cuenta de que no debía temerle a los cambios, ni a la distancia. Al contrario, debía abrazarlos, porque eran parte de su viaje, de su aprendizaje. La conversación con Melito lo dejó pensativo. Mientras regresaba a la granja, la noche comenzaba a caer, y las estrellas se asomaban tímidamente en el cielo. Aunque el amor por Chloe seguía allí, las palabras de Melito le ofrecieron un nuevo enfoque. Tal vez no necesitaba desesperarse, ni forzar las cosas. Tal vez, simplemente, debía permitir que todo siguiera su curso, con la esperanza de que, en su debido tiempo, los caminos de él y Chloe se cruzarían nuevamente, pero con una mayor comprensión de lo que ambos querían. Mientras tanto, Chloe también atravesaba sus propios momentos de reflexión. Desde que se separó de Daphnis, se había sumergido en las actividades cotidianas de la casa, intentando mantener la mente ocupada. Pero los pensamientos sobre él no dejaban de rondar su mente. Se preguntaba si su amor por él era algo pasajero, o si realmente era algo más profundo. Sin Daphnis a su lado,
se dio cuenta de cuán vacía se sentía sin él, pero también cuán importante era comprender su lugar en el mundo antes de poder compartirlo plenamente con él. En esos días de soledad, Chloe había comenzado a preguntarse si, tal vez, el amor no solo debía ser un acto de entrega, sino también de entendimiento. No se trataba de perderse en la otra persona, sino de crecer juntos, sin perder la individualidad. Esa conclusión le dio algo de consuelo, pero la incertidumbre seguía siendo una compañera constante. Por otro lado, el eco de la relación con Daphnis resonaba con fuerza en su corazón. A veces, cuando paseaba por los campos, el viento parecía susurrarle su nombre, trayendo consigo los recuerdos de sus días juntos. Había momentos en los que sentía que su amor era un río que, aunque silencioso, seguía fluyendo, aun cuando no lo podía ver. Ambos, aunque separados, estaban cambiando. Y mientras el viento susurraba entre los árboles y las estrellas brillaban sobre ellos, un sentimiento profundo se afianzaba en sus corazones. El amor verdadero nunca desaparece, solo toma otras formas a medida que el tiempo pasa y las almas se adaptan. Y en ese proceso de adaptación, tanto Daphnis como Chloe aprenderían que los momentos de separación no siempre son un fin, sino a menudo el principio de una nueva etapa. Capítulo 8. La tormenta y el regreso. El paso del tiempo, como las estaciones del año, marcaba el curso de las vidas de Daphnis y Chloe. Mientras las semanas se convertían en meses, ambos jóvenes se sumergieron en sus mundos, pero la distancia seguía haciendo eco en sus corazones. A veces, el tiempo parecía hacer las cosas más fáciles, pero, otras veces, la ausencia era tan palpable que se convertía en una carga pesada sobre sus almas. Era una tarde gris cuando el viento comenzó a soplar con más fuerza de lo habitual. El cielo, cubierto de nubes oscuras, presagiaba una tormenta. En las tierras altas donde Daphnis cuidaba a sus cabras, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, haciendo que el campo tomara un aire sombrío y misterioso. El joven, que había estado observando el cielo con algo de preocupación, decidió apresurarse a reunir a los animales y llevarlos al refugio. A medida que la tormenta se desataba, Daphnis no pudo evitar pensar en Chloe. Había algo en esa tormenta que le recordaba a ella, como si el cielo reflejara su propio estado interior. Aunque ambos se habían alejado físicamente, la tormenta le hizo sentir que algo profundo, todavía los unía. Se encontraba atrapado entre el deseo de regresar a su lado y el entendimiento de que necesitaban tiempo para crecer por separado. La lluvia golpeaba con fuerza el techo del cobertizo donde había refugiado a las cabras. El sonido del agua cayendo sobre las hojas y el suelo empapado era ensordecedor, pero también tenía un algo reconfortante. Mientras se resguardaba de la tormenta, Daphnis pensaba en las palabras que Melito le había dicho, sobre cómo el amor debía adaptarse, crecer, y cómo a veces el dolor de la separación era el preludio de algo más grande. Sin embargo, al mismo tiempo, sentía una incomodidad en su pecho. La incertidumbre lo agobiaba. ¿Volverían a encontrarse? ¿Cómo sería ese reencuentro después de todo el tiempo que había pasado? Por otro lado, en la casa de Chloe, la tormenta también había alterado el ambiente. Aunque ella no estaba en medio del campo como Daphnis, el viento y la lluvia parecían arrastrar con ellos todas las emociones que había estado acumulando en su interior. Había días en los que su corazón se llenaba de una tristeza profunda, y la lluvia parecía compartir ese mismo tono melancólico. Chloe había pasado mucho tiempo en solitario, reflexionando sobre el tiempo que había pasado con Daphnis y lo que significaba para ella. Había intentado ahogar sus pensamientos en las tareas cotidianas, en la lectura de libros antiguos y las visitas al mercado, pero nada lograba alejarla de la sensación de que había algo inacabado entre ellos. El amor seguía vivo, pero también lo hacía la duda. Esa tarde, mientras observaba la tormenta desde la ventana, Chloe se sintió especialmente vulnerable. La lluvia parecía reflejar sus propios sentimientos de angustia y desbordamiento. No era solo el deseo de estar junto a Daphnis lo que la inquietaba, sino la sensación de que aún no estaba lista para enfrentar lo que su amor por él significaba. Había momentos en los que sentía que la tormenta dentro de ella era tan intensa como la que azotaba el paisaje. Fue entonces cuando una idea repentina cruzó su mente. Después de tantas semanas de estar separada de Daphnis, después de haber reflexionado sobre sí misma y sobre lo que necesitaba, entendió que ya no podía seguir viviendo en la incertidumbre. Necesitaba enfrentarse a él. Ya no se trataba solo de pensar en el futuro, sino de vivir el presente. No quería esperar más para saber si aún existía un futuro para ellos,
si su amor podía sobrevivir al tiempo y a la distancia. Era el momento de regresar a él, de enfrentar sus propios miedos y dudas, de hablar con él con el corazón abierto. Con determinación, Chloe dejó de mirar la tormenta desde la ventana y comenzó a prepararse para el largo viaje. No le importaba el mal tiempo ni los caminos empapados. Sabía que debía dar ese paso, aunque el miedo a lo desconocido la invadiera. Mientras tanto, Daphne seguía con la cabeza llena de pensamientos cuando, de repente, el sonido de un caballo acercándose rompió la quietud del refugio. El sonido era extraño, pues pocos viajaban por esos caminos durante una tormenta tan fuerte. Daphne salió rápidamente, cubriéndose con su capa, y se encontró con un hombre empapado por la lluvia, que se acercaba a toda prisa. «¡Daphnis!», gritó el hombre, su rostro tan mojado que casi no podía distinguirse. Era un mensajero. Traía noticias de la ciudad, pero lo que realmente hizo que Daphne se detuviera en seco fue la mención de un nombre. «Chloe». «Es ella», exclamó el mensajero. «Viene hacia aquí. Está decidida a encontrarte». El corazón de Daphnis dio un vuelco. La sorpresa lo dejó momentáneamente sin palabras. «Chloe. ¿En medio de la tormenta? ¿Volvía a él después de tanto tiempo?». El mensajero continuó, entregándole una carta en la que Chloe le explicaba su decisión. Había decidido enfrentar sus sentimientos, dejar atrás las dudas y regresar a él para hablar cara a cara sobre su futuro. La carta no solo decía que ella lo amaba, sino que también deseaba saber si el amor que compartían aún tenía cabida en sus vidas. Daphnis, sin pensarlo dos veces, se apresuró a salir en busca de ella. Sabía que esa tormenta, tan violenta y desbordante, era el reflejo de la tormenta emocional que ambos habían vivido, pero también entendió que era el momento de calmarla. La lluvia no parecía un obstáculo. Al contrario, sentía que la tormenta los unía más que nunca. El viento, que antes parecía un presagio de incertidumbre, ahora lo impulsaba hacia ella. A medida que avanzaba por el camino empapado, los recuerdos de Chloe llenaban su mente. Sus risas, sus conversaciones, sus silencios llenos de complicidad. Sabía que no podía dejar que la vida siguiera sin respuestas, sin saber si su amor podía sobrevivir a todo lo que habían atravesado. Finalmente, en la distancia, apareció una figura. Chloe, envuelta en su capa, avanzaba con determinación hacia él, con el rostro mojado por la lluvia pero con la mirada fija en él, como si nada pudiera detenerla. Y en ese momento, en medio de la tormenta, ambos supieron que sus corazones seguían latiendo al mismo ritmo. El regreso de Chloe no era solo el final de la separación, sino también el comienzo de una nueva etapa. Una etapa en la que el amor, ya maduro, ya probado por el tiempo y la distancia, podría florecer con una fuerza renovada. Capítulo 9. La reconciliación. La tormenta, que había sido testigo de tantas emociones, lentamente comenzó a amainar. Las nubes, que antes oscurecían el cielo, ahora se dispersaban, dejando paso a una tarde gris, pero con un aire fresco que parecía limpiar el mundo de la angustia acumulada. Daphnis y Chloe, unidos por el reencuentro bajo la lluvia, se quedaron en silencio por un momento, simplemente observándose. El viento frío les golpeaba el rostro, pero ninguno de los dos se movió. Era como si ese instante suspendido en el tiempo fuera el único necesario para que sus corazones se entendieran, para que todo lo que había estado sin resolver se comprendiera sin necesidad de palabras. Chloe fue la primera en romper el silencio. Su voz, cargada de una mezcla de emoción y temores pasados, salió de sus labios con la sinceridad de quien ya no quiere esconder nada. Daphnis, lo he pensado mucho. He pasado tanto tiempo sola, llena de dudas, de preguntas. Pensé que tal vez, con la distancia, podría olvidarte, podría seguir adelante. Pero no pude. No pude porque tú sigues estando aquí, en mi mente, en mi corazón. Daphnis la miró fijamente. Sentía que sus palabras eran las mismas que él había guardado en su interior, pero nunca había encontrado el valor para compartirlas. En ese momento, todo lo que había estado sin decir, todo lo que había callado, parecía cobrar sentido. Chloe, dijo finalmente, con una suavidad que reflejaba la profundidad de su emoción, yo también te he llevado en mi corazón todo este tiempo. Pensé que al alejarme, al dejar que el tiempo pasara, podría entender mejor lo que siento por ti. Pero también me di cuenta de que lo que siento por ti no se desvanece con la distancia. Al contrario, crece, se hace más fuerte, aunque me asuste. Chloe lo miró con intensidad,
como si leyera en sus ojos lo que él no había sido capaz de verbalizar. Ambos se quedaron en silencio otra vez, pero esta vez el silencio no era incómodo, sino lleno de una comprensión mutua que los envolvía con ternura. Habían pasado por tantas cosas, habían vivido tantas emociones, que el reencuentro no necesitaba de más explicaciones. Era suficiente con saber que el amor seguía allí, intacto, esperando ser redescubierto. La lluvia ya había cesado por completo, y el cielo comenzaba a aclararse. Los dos comenzaron a caminar juntos, lado a lado, por el mismo camino por el que Daphnis había recorrido en busca de respuestas. El sendero estaba mojado, pero a medida que avanzaban, los charcos reflejaban la luz suave del sol que comenzaba a salir entre las nubes. «No te imaginas cuánto he echado de menos tu risa, Daphnis», dijo Chloe, tratando de aliviar la tensión que aún quedaba en el aire. Él sonrió, una sonrisa genuina, llena de alivio. «Y tú, Chloe, no sabes cuánto he echado de menos la forma en que miras el mundo. Con esa ternura y esa manera de hacer que todo parezca más bonito». Ambos se detuvieron por un momento, mirándose con una complicidad que solo el amor puede crear. No necesitaban más palabras. Sabían que todo lo que habían experimentado, cada momento de dolor y de separación, los había llevado hasta aquí, hasta este reencuentro tan esperado. Al llegar a la pequeña colina donde solían sentarse a hablar, Daphnis la invitó a que se sentara junto a él. La vista desde allí era impresionante. El campo vasto y verde, las montañas a lo lejos, y el aire fresco que se colaba entre las ramas de los árboles. Parecía que el mundo entero los acogía, como si la naturaleza misma estuviera celebrando su regreso. «Chloe, ¿qué haremos ahora?», preguntó Daphnis, con una leve sonrisa en el rostro. La pregunta era sincera, pero también llena de incertidumbre. Aunque ambos sabían que el amor seguía vivo, la pregunta sobre qué hacer a partir de ese momento era inevitable. Chloe, mirando al horizonte, se quedó pensativa por un momento, como si la respuesta ya estuviera en ella, pero necesitara encontrar las palabras adecuadas para expresarla. «No sé qué nos deparará el futuro, Daphnis. Pero sí sé algo. Lo que tenemos es real. Y, pase lo que pase, debemos seguir adelante, juntos o separados, pero siempre con la certeza de que, aunque el tiempo nos haya distanciado, nuestra conexión sigue siendo la misma. El amor no tiene que ser perfecto ni estar libre de obstáculos para ser verdadero». Daphnis la miró con una expresión profunda. No podía evitar sentirse agradecido por las palabras de Chloe, por la forma en que ella había aprendido a ver el amor no como algo idealizado, sino como una fuerza que, a pesar de los altibajos, seguía siendo real. «Tienes razón», respondió él. «Lo importante no es lo que nos ha pasado, ni lo que aún pueda suceder. Lo importante es lo que hemos aprendido. Y lo que hemos aprendido es que, a pesar de la distancia y las tormentas, siempre podemos regresar a nosotros mismos. A ti. A mí. A lo que compartimos». Chloe sonrió, sintiendo una paz profunda en su interior. El sol ya comenzaba a brillar con más fuerza, iluminando el paisaje que se extendía ante ellos. La tormenta ya había pasado, tanto afuera como en sus corazones. Y, aunque el futuro seguía siendo incierto, ambos sabían que lo enfrentarían juntos, con una nueva comprensión de lo que significaba amarse, y de lo que significaba vivir. Pasaron el resto de la tarde juntos, conversando, riendo y compartiendo historias, como si el tiempo nunca hubiera pasado. La conexión entre ellos, aunque renovada, seguía siendo la misma. El amor que había estado dormido durante tanto tiempo ahora florecía, con más madurez y sabiduría. Cuando la noche comenzó a caer, ambos se levantaron y se dirigieron de vuelta a la casa de Chloe, con la promesa de que no dejarían que el miedo o la incertidumbre los separaran nuevamente. Esta vez, sabían que el amor no era algo que se pudiera forzar o apresurar, sino algo que debía vivirse, crearse y nutrirse día a día. Y así, mientras la luna surgía lentamente en el cielo, Daphnis y Chloe caminaron juntos por el sendero, dejando atrás la tormenta, y abrazando lo que el futuro les deparara. Ya no tenían dudas, ya no había miedos. Solo quedaba el amor, libre y puro, dispuesto a crecer con ellos. Capítulo 10. La prueba del tiempo. Con el paso de los días, Daphnis y Chloe comenzaron a retomar la rutina que una vez compartieron, pero ahora, con un entendimiento más profundo entre ellos. La vida, que parecía haberlos separado por momentos, también les ofreció la oportunidad de reconectar con un amor renovado. Sin embargo, sabían que, aunque el reencuentro era un alivio,
la verdadera prueba de su amor llegaría con el paso del tiempo. El campo había comenzado a transformarse con la llegada de la primavera. Las flores comenzaban a florecer, los árboles recuperaban su follaje, y el aire fresco se llenaba de los sonidos de la naturaleza. Sin embargo, en medio de la belleza natural, los dos jóvenes sabían que también había desafíos que enfrentar. Aunque la tormenta de la distancia había quedado atrás, nuevas pruebas se alzaban en su camino. Chloe, con su carácter tan meticuloso y prudente, había comenzado a preocuparse por las obligaciones de su familia. Su padre había estado enfermo durante algún tiempo, y ella, como la mayor de los hijos, debía ayudar en las tareas diarias de la casa. Mientras tanto, Daphnis, por su parte, continuaba con su trabajo de cuidar el rebaño y aprender todo lo necesario para ser un hombre sabio y responsable, como le había enseñado su madre. El tiempo libre que pasaban juntos se volvía más escaso, y aunque sus corazones seguían latiendo al unísono, el deber y las responsabilidades de la vida cotidiana comenzaban a hacer mella en la relación. Una mañana de abril, mientras Chloe se encontraba en el jardín recogiendo hierbas medicinales para su padre, una figura conocida apareció por el camino. Era Melito, el anciano sabio que siempre había sido un confidente para Daphnis. Cuando vio a Chloe, la saludó con una sonrisa. «Qué bien te veo, Chloe», dijo Melito, su voz cargada de sabiduría y alegría. Chloe, siempre respetuosa, le devolvió la sonrisa y le invitó a sentarse. «¿Qué te trae por aquí, Melito?», preguntó ella, mientras continuaba con su tarea. «He venido a hablar con Daphnis», respondió Melito con una mirada pensativa. «No es fácil ser joven en este mundo, Chloe. Daphnis tiene mucho en su corazón, y aunque a veces su silencio parece distante, está lleno de preguntas, de sueños, de inquietudes». Chloe dejó de trabajar por un momento y lo miró, reconociendo la verdad en sus palabras. Daphnis siempre había sido un joven introspectivo, pero últimamente, ella había notado cierta distancia en él, como si no pudiera expresar todo lo que sentía. «Le preocupa el futuro, ¿verdad?», preguntó Chloe, ya con un atisbo de entendimiento. «No solo eso», respondió Melito. «Le preocupa el tiempo. El tiempo que ha pasado, el tiempo que podría pasar, y las decisiones que aún no ha tomado. Él teme que, a pesar de todo lo que ha vivido, no sea capaz de ofrecerte lo que mereces. Pero tú, Chloe, eres la clave en todo esto. Necesita sentir que estás a su lado, sin presiones, sin esperar más de lo que puede dar». Chloe lo miró con atención, las palabras de Melito calando profundamente en su corazón. Ella había sentido esa misma preocupación, aunque no se atreviera a verbalizarla. El amor que sentía por Daphnis la había llevado a cuestionar muchas veces si él realmente quería un futuro con ella o si su naturaleza reservada lo mantenía atrapado en un mar de dudas. Cuando Daphnis regresó a casa esa tarde, Chloe lo esperó con una mezcla de cariño y vulnerabilidad. Sabía que la conversación que debía tener con él no sería fácil, pero sentía que era el momento de enfrentarse a sus temores y a los suyos propios. «Daphnis», comenzó ella con suavidad, «he estado pensando mucho en nosotros. En lo que hemos vivido, en lo que sentimos, y en lo que aún tenemos por delante». Daphnis, al escucharla, se sintió un nudo en el estómago. Sabía que había algo que debía compartir, pero las palabras no salían fácilmente. Se sentó junto a ella, y por un largo momento, ambos se quedaron en silencio, como si estuvieran buscando el valor para abrir sus corazones. Finalmente, Daphnis rompió el silencio. «Chloe, no quiero que pienses que me he alejado de ti». Su voz era suave, pero llena de una cierta melancolía. «He estado pensando en el futuro, en lo que significa estar juntos. Y me asusta, Chloe. Me asusta porque no sé si estoy preparado para todo lo que implica un amor como el nuestro. El tiempo me ha enseñado a ser cauteloso, a no apresurarme, pero también me ha mostrado lo que realmente valoro, estar a tu lado». Chloe lo miró con una mezcla de ternura y comprensión. Sabía lo que él sentía. Había visto en sus ojos la incertidumbre, el miedo a no ser suficiente, a no poder ofrecerle todo lo que ella merecía. Sin embargo, estaba decidida a mostrarle que el amor que compartían no dependía de perfecciones ni de certezas absolutas. «Daphnis», dijo ella, tomando su mano con suavidad, «no te pido que tengas todas las respuestas. Solo te pido que sigas caminando a mi lado. El tiempo no tiene que ser nuestro enemigo. Podemos aprender a vivir con él, a enfrentar lo que venga, juntos. Lo importante es que no nos olvidemos de lo que sentimos,
de lo que realmente importa. Daphnis la miró, y por primera vez en mucho tiempo, una sensación de calma lo invadió. Chloe no le estaba pidiendo que fuera perfecto, ni que tuviera todo resuelto. Solo le estaba pidiendo que estuviera presente, que compartiera su vida con ella, en cada paso, en cada incertidumbre. Lo haré, Chloe, dijo él finalmente, con una sonrisa que reflejaba la resolución en su interior. Juntos, no importa lo que venga. A partir de ese momento, Daphnis y Chloe comenzaron a aprender a vivir con los altibajos de su relación. El tiempo, que en su mente había sido una sombra de incertidumbre, comenzó a transformarse en una oportunidad para construir algo verdadero. No se apresuraron. No buscaron soluciones rápidas. Se permitieron vivir en el presente, aceptando lo que el amor, con sus luces y sombras, les ofrecía. La prueba del tiempo no era una amenaza, sino una invitación a crecer juntos, a fortalecer su amor con paciencia y dedicación. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, ambos sabían que, mientras permanecieran juntos, el tiempo sería solo otro elemento más en su viaje compartido. Capítulo 11. El sacrificio del amor. El tiempo continuó avanzando y con él, las estaciones fueron cambiando, reflejando la transformación que estaba ocurriendo también en el corazón de Daphnis y Chloe. Después de haber superado los temores que antes los separaban, ahora, con la serenidad de un amor maduro, se encontraban inmersos en los desafíos de la vida cotidiana. Sin embargo, aunque la relación parecía haber encontrado un equilibrio, no todo era tan sencillo. Como siempre sucede, la vida les ofrecía nuevas pruebas que pondrían a prueba la fuerza de su vínculo. A lo largo de ese invierno, Chloe había estado muy preocupada por la salud de su padre. La enfermedad había comenzado a avanzar, y con cada día que pasaba, ella sentía que la carga sobre sus hombros aumentaba. No solo debía cuidar de su padre, sino que también sentía una profunda responsabilidad por su familia, ya que su madre no tenía la fortaleza suficiente para enfrentarla sola. Era una mujer sensible, pero la constante angustia de la enfermedad de su esposo la había debilitado. Daphnis, aunque siempre cercano y dispuesto a apoyar a Chloe, sabía que la situación se estaba tornando cada vez más difícil. Él no era un médico, ni podía aliviar completamente el sufrimiento de su familia, pero quería estar a su lado en todo momento. Su amor por Chloe lo impulsaba a hacer todo lo posible por ayudarla. Sin embargo, el peso de la responsabilidad también le pesaba en el alma. Una tarde, mientras Chloe estaba en la casa, velando el sueño de su padre, Daphnis decidió caminar solo por el campo. El viento frío soplaba en su rostro y la tarde caía lentamente, con el sol despidiéndose tras las montañas. Mientras caminaba, sus pensamientos se mezclaban con la naturaleza que lo rodeaba. Se sentía impotente. El amor que sentía por Chloe era tan profundo que lo llenaba de una preocupación constante por su bienestar, y en ese momento, comprendió que no podía seguir mirando desde la distancia. Algo debía cambiar. Al regresar a la casa, encontró a Chloe al lado de la chimenea, con una expresión cansada pero tranquila. Había algo en su mirada que Daphnis conocía bien. Era la mezcla de esperanza y agotamiento, la lucha interna entre la devoción y la fatiga. Decidió que no podía esperar más. Chloe, dijo, con una seriedad que la sorprendió, he estado pensando. Yo sé lo que estás pasando, lo sé porque lo siento contigo. Tu padre necesita cuidados, y tú has estado dando todo lo que tienes. No puedo quedarme aquí sin hacer algo por ti. Chloe levantó la mirada, desconcertada por la intensidad de sus palabras. ¿Qué quieres decir, Daphnis? Preguntó, con una suave inquietud en su voz. Daphnis, respirando profundamente, tomó un paso hacia ella, decidido. Creo que es momento de que yo tome responsabilidades más grandes. No puedo ser solo alguien que te mira desde lejos, esperando que todo se resuelva por sí mismo. Lo que necesito es cambiar mi vida. Necesito partir. El silencio que siguió a sus palabras fue pesado, como si el aire se hubiera detenido. Chloe lo miró fijamente, tratando de comprender lo que acababa de escuchar. ¿Partir? Repitió ella, como si estuviera buscando el sentido detrás de esas palabras. Sí, respondió él con firmeza, aunque su voz temblaba ligeramente. He estado pensando que quizás debo irme a la ciudad a estudiar medicina, o a aprender un oficio que me permita hacer algo más. Tú necesitas ayuda, y yo no puedo quedarme aquí, sintiendo que soy solo una parte del paisaje. El amor que te tengo me exige más que estar al margen.
Chloe no pudo evitar sentir una mezcla de confusión y angustia al escuchar la propuesta de Daphnis. Por un lado, entendía su impulso. La preocupación por ella, por su familia, había ido creciendo en él, y el deseo de ayudarla era genuino. Sin embargo, por otro lado, sentía que esa decisión significaba la separación de todo lo que habían construido hasta ahora. En su corazón, sabía que lo que Daphnis estaba proponiendo no era un simple cambio de escenario, sino una transformación que los alejaría. Pero... Daphnis, no entiendo, dijo ella, luchando por encontrar las palabras correctas. ¿Es eso lo que realmente quieres? Yo quiero que estés conmigo, que no me dejes solo en esto. No quiero que te vayas. Daphnis, al ver el dolor en sus ojos, sintió un remordimiento inmediato. No había previsto el sufrimiento que su decisión provocaría en ella. Pero al mismo tiempo, sentía que su propuesta no era solo una huida, sino una manera de crecer, de convertirse en alguien capaz de aportar más a su vida. Lo sé, Chloe. Lo sé. Pero en este momento, lo que más te necesito es ser alguien que pueda ofrecerte algo real, algo tangible. Y para eso, debo crecer, debo aprender más. Si no lo hago, siempre me sentiré como un observador, no como un compañero. Y tú mereces un compañero, no alguien que se quede quieto, esperando que las cosas se resuelvan solas. El dolor se reflejó en los ojos de Chloe, y por un momento, el silencio volvió a llenar la habitación. Era evidente que no había una respuesta fácil. El amor que ambos se profesaban era tan grande, tan sincero, pero las circunstancias los empujaban a tomar decisiones difíciles. Finalmente, Chloe rompió el silencio, con la voz quebrada pero firme. Si eso es lo que necesitas, Daphnis, si eso es lo que te hará sentirte completo, entonces lo haré. Pero no quiero que te vayas porque sientas que me estás abandonando. Quiero que te vayas porque de verdad lo necesitas. Y cuando regreses, quiero que seas la mejor versión de ti mismo, para que podamos ser más fuertes juntos. Daphnis la miró, con lágrimas que amenazaban con brotar de sus ojos. La generosidad y la madurez de Chloe lo sorprendieron, pero también lo conmovieron profundamente. Chloe, nunca te abandonaré, dijo él, con la voz llena de gratitud. Te prometo que lo haré para que podamos ser más fuertes. Te prometo que regresaré. Y aunque el sacrificio era inmenso, tanto para él como para Chloe, sabían que era necesario. El amor verdadero no siempre era fácil, y a veces requería sacrificios que no podían evitarse. En ese momento, ambos comprendieron que el amor no solo se construye en los momentos felices, sino también en los difíciles. El tiempo diría si este sacrificio fortalecería aún más lo que compartían o si el camino de Daphnis lo separaría aún más. Con un último abrazo, Daphnis se despidió de Chloe. Sabía que el sacrificio era grande, pero también sentía que, al final, solo a través de la transformación personal podría ser el hombre que ella necesitaba. Capítulo 12. El regreso del hijo pródigo. El tiempo, como siempre, avanzaba implacable y las estaciones pasaron una tras otra. Chloe siguió con su vida en el campo, cuidando de su padre y ayudando en todo lo que podía en la casa. Aunque su corazón estaba lleno de incertidumbre y dolor por la partida de Daphnis, sabía que había algo en su sacrificio que valía la pena. Al principio, la soledad se hizo sentir más fuerte, pero con el tiempo, su alma encontró consuelo en la tarea diaria y en la esperanza de un futuro mejor. En su corazón, Chloe confiaba en que Daphnis regresaría, transformado, tal y como lo había prometido. Daphnis, por su parte, había cumplido con su decisión. Partió hacia la ciudad, donde se sumergió en un mundo de aprendizaje y desafíos que nunca había imaginado. Durante su ausencia, se dedicó a estudiar medicina y otros oficios que le permitieran ser más capaz, tanto para sí mismo como para ayudar a su familia. Los días fueron largos, las noches, muchas veces solitarias, pero con cada lección aprendida y cada obstáculo superado, Daphnis sentía que se acercaba más a la persona que deseaba llegar a ser. En sus pensamientos, Chloe siempre estaba presente. A pesar de su distancia, su amor por ella creció más, pues cada conocimiento adquirido lo hacía sentirse más preparado para el día en que regresara. Chloe se había quedado en su mente como un faro, una luz que lo guiaba a seguir adelante. No obstante, el camino no fue fácil. Las dificultades económicas, la tristeza por la separación, y la presión de convertirse en alguien digno de Chloe, lo desbordaban a veces. Sin embargo, nunca perdió la esperanza de reunirse con ella,
aunque sabía que la espera no sería corta. Pasaron varios años desde que Daphnis partió, y Chloe no perdió la fe. Aunque la distancia había enfriado ciertos momentos, ella siempre guardó su promesa de esperarle. Sus cartas eran menos frecuentes, y sus visitas casi inexistentes, pero ella nunca dejó de pensar que lo mejor estaba por venir. En su interior, se preguntaba si, al final, Daphnis regresaría como la persona que ella necesitaba, y si aún había un lugar para ella en su vida. Una tarde, mientras Chloe paseaba por el campo, pensando en todo lo que había sucedido en los últimos años, escuchó pasos detrás de ella. Un susurro familiar flotó en el aire, pero no lo reconoció de inmediato. El corazón de Chloe latía fuerte cuando la figura que se acercaba apareció frente a ella. Era Daphnis. Al principio, Chloe no pudo creer lo que veía. El hombre que se encontraba frente a ella había cambiado, ya no era el joven impulsivo que había dejado atrás. Su rostro mostraba madurez, pero en sus ojos aún brillaba el mismo amor y la misma determinación. Chloe, sin pensarlo, corrió hacia él, y en un abrazo lleno de emoción, todas las palabras que no pudieron ser dichas se derramaron en silencio. Daphnis, susurró ella, mientras sentía el calor de su cuerpo nuevamente cerca. ¿Es realmente tú? Él, con una sonrisa suave, la miró a los ojos. Soy yo, Chloe. He vuelto, y ahora soy la persona que siempre quise ser para ti. He aprendido, he crecido, pero lo más importante, he vuelto porque tú eres mi hogar. El corazón de Chloe se llenó de una alegría infinita. No importaba cuánto tiempo hubiera pasado, ni todo lo que había cambiado. Lo único que importaba era que Daphnis había vuelto. No solo había cumplido su promesa, sino que ahora su amor había sido transformado y fortalecido por el tiempo. Te he esperado, Daphnis. Sabía que regresarías, aunque la espera fuera larga, dijo Chloe, con lágrimas de felicidad en los ojos. Daphnis le acarició la mejilla suavemente. Lo siento por todo lo que tuve que dejar atrás, dijo él, con la voz llena de sinceridad. Pero no me arrepiento. Regresé para ser un hombre capaz de darte lo que te mereces. Chloe, con su amor incondicional, le sonrió. No importa cuánto tiempo haya pasado, lo único que importa es que estás aquí. Y ahora que estás aquí, vamos a comenzar de nuevo, juntos. El regreso de Daphnis fue el inicio de una nueva etapa para ambos. Sin embargo, sabían que este regreso no solo era un encuentro físico, sino también un renacer de la relación que habían compartido. Habían superado la prueba del tiempo y el sacrificio, y aunque las dificultades no desaparecieron de inmediato, los dos se dieron cuenta de que el verdadero amor no era solo un sentimiento pasivo, sino un acto constante de crecer, aprender y acompañarse mutuamente. Daphnis y Chloe pasaron los días siguientes reconstruyendo su vida juntos. El amor que compartían ya no era el mismo que había sido al principio. Ahora era más maduro, más profundo, porque ambos habían aprendido el verdadero valor del sacrificio, la paciencia y la entrega mutua. Chloe continuó ayudando a su familia, pero ahora Daphnis estaba a su lado, trabajando para mejorar aún más su hogar y el bienestar de los suyos. Aunque el pasado siempre quedaría en sus recuerdos, era el futuro lo que ahora importaba. Un futuro que, con el regreso de Daphnis, se había iluminado con una nueva esperanza. Y mientras el viento soplaba sobre el campo, el amor de Daphnis y Chloe se volvió tan fuerte como la tierra misma, una fuerza que los uniría para siempre, sin importar los obstáculos que pudieran surgir en su camino. Así, el regreso de Daphnis marcó no solo el fin de una espera, sino el comienzo de un amor renovado, más fuerte y más sólido, una promesa de que el sacrificio hecho en el pasado había valido la pena, pues había dado lugar a un futuro lleno de posibilidades. Capítulo 13. El amor en tiempos de pruebas. La vida de Daphnis y Chloe, después de su tan esperado reencuentro, comenzó a sentarse en una rutina llena de pequeños momentos de alegría. Aunque el regreso de Daphnis fue motivo de celebración, no todo fue sencillo. La realidad de los años que pasaron sin estar juntos, las dificultades del campo, las responsabilidades familiares, y los cambios que ambos habían experimentado, eran factores que seguían presentes en sus vidas. Chloe, al ver que Daphnis ya no era el mismo joven impulsivo, se dio cuenta de que muchas de las ideas románticas y utópicas que había tenido durante su ausencia se desvanecían con la dureza de la vida cotidiana. A pesar de que su amor seguía siendo fuerte y sincero, la madurez había sustituido la inocencia de su juventud. El reto de vivir juntos, después de tanto tiempo de separación, era mayor de lo que ambos habían imaginado.
Daphnis, por su parte, se encontraba en un dilema constante. Había regresado con la esperanza de ser un mejor hombre para Chloe, pero también se sentía agobiado por las expectativas que había depositado en sí mismo. No solo había que cumplir con los sueños de Chloe, sino también con los suyos propios. Sentía la presión de demostrarle que su sacrificio había valido la pena. Sin embargo, en muchas ocasiones, la falta de experiencia y la desconfianza que los años de separación habían sembrado en él lo hacían sentirse inseguro. Una tarde de otoño, cuando las hojas comenzaban a caer y el viento arrastraba con suavidad el susurro de la naturaleza, Daphne se sentó junto a Chloe frente a la chimenea, en una de esas raras noches en que ambos encontraban tiempo para conversar sin las preocupaciones cotidianas. La luz de las llamas danzaba en sus rostros, proyectando sombras y luces que parecía que bailaban al ritmo de sus pensamientos. Chloe rompió el silencio con una pregunta que llevaba tiempo guardando en su corazón. Daphnis, comenzó, con una mirada seria, ¿alguna vez pensaste que esto sería más difícil de lo que imaginamos? Daphnis la miró, sorprendido por la pregunta, pero al mismo tiempo aliviado de poder hablar sobre lo que ambos sentían. Durante tanto tiempo, habían evitado tocar temas profundos, creyendo que el amor debería ser suficiente para superar cualquier obstáculo. Lo pensé, respondió él, sinceramente. No imaginaba que las cosas serían tan diferentes después de tanto tiempo. Aunque siempre te amé, los años nos cambiaron a los dos. Yo he cambiado, y sé que tú también. Es difícil reconciliar lo que fuimos con lo que somos ahora. Chloe asintió lentamente, mirando el fuego que ardía suavemente. Es cierto, dijo, con una ligera sonrisa melancólica. Creo que esperábamos que todo volviera a ser igual que antes, pero no lo es. Las circunstancias nos han moldeado, y ahora tenemos que aprender a adaptarnos a lo que somos. Pero no quiero que eso nos separe. Daphne sintió un nudo en el pecho al escuchar esas palabras. La sinceridad de Chloe lo tocó profundamente. Ambos estaban luchando contra las huellas del tiempo y las cicatrices que habían dejado los años de separación. Sin embargo, el amor que compartían seguía intacto en sus corazones. El problema era que, a veces, ese amor se veía oscurecido por la desconfianza, el miedo al fracaso, y la carga de las expectativas. Lo sé, Chloe. Y te prometo que no quiero que eso nos separe. Solo, quiero encontrar una forma de ser el hombre que necesitas, pero a veces no sé si estoy a la altura, admitió él, con una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Chloe, al escuchar esas palabras, sintió un impulso de acercarse más a él. Tomó su mano con ternura y lo miró fijamente, como si quisiera transmitirle toda la seguridad que aún sentía por él. No tienes que ser perfecto, Daphnis, le dijo suavemente. Lo único que necesito es que seas tú. El hombre que eres ahora, con tus virtudes y defectos, con tus miedos y tus sueños. No quiero que te preocupes por ser alguien más. Solo quiero caminar a tu lado, aprender a vivir con lo que tenemos, a ser felices con lo que somos, sin presiones. Las palabras de Chloe fueron un bálsamo para Daphnis, quien sentía que había estado viviendo bajo una carga de expectativas demasiado altas. La sinceridad de ella le dio la paz que tanto necesitaba. Lo prometo, Chloe, respondió él, con los ojos brillando por la emoción. No volveré a dudar de lo que soy, ni de lo que somos juntos. Vamos a aprender a vivir con nuestras imperfecciones, a construir algo real y duradero. El viento seguía soplando fuera de la casa, pero en ese instante, el mundo pareció detenerse para ellos. El fuego, que ardía en la chimenea, simbolizaba el calor de su amor, que seguía vivo, aunque en una forma distinta. Lo que antes había sido una pasión desbordante y juvenil, ahora se convertía en un amor más profundo, que requería comprensión, paciencia y respeto. La noche transcurrió entre risas y silencios cómodos, como si el tiempo no existiera. Era evidente que, aunque el camino no sería fácil, ambos estaban dispuestos a seguir adelante, juntos. En las horas oscuras de la vida, el amor no siempre era una solución rápida, pero sí una constante que, aunque a veces vacilante, nunca desaparecía. Con el amanecer de un nuevo día, Daphnis y Chloe se levantaron con la firme determinación de enfrentar las pruebas que la vida aún les tenía preparadas. Sabían que el amor no era solo un sentimiento, sino una decisión diaria de luchar, adaptarse y crecer juntos. Aunque el futuro seguía siendo incierto, uno sabía que mientras estuvieran juntos, el camino siempre sería más fácil de recorrer.
El capítulo 13 no solo marcaba un punto de reflexión para los personajes, sino también un punto de inflexión en su relación. A partir de ese momento, ambos entendieron que el amor verdadero no era la ausencia de dificultades, sino la capacidad de enfrentarlas juntos, con honestidad, humildad y coraje. Capítulo 14. La prueba final. El sol brillaba intensamente sobre el campo de cebada que rodeaba la casa de Daphnis y Chloe, mientras la vida en el pueblo continuaba con su flujo habitual. Los días, que antes parecían largos y llenos de incertidumbre, ahora transcurrían con una calma renovada. Sin embargo, aunque la relación de Daphnis y Chloe parecía haber encontrado su equilibrio, el destino tenía preparado un nuevo desafío para ellos. Una tarde, cuando las primeras sombras del atardecer comenzaban a alargarse, un mensajero llegó a la casa de Daphnis. Chloe, que se encontraba en el jardín, observó al joven de ropas polvorientas acercándose, mientras él desmontaba de su caballo con una expresión seria en el rostro. Al acercarse, el hombre le entregó una carta a Daphnis, quien la tomó con una mano algo temblorosa. Un presagio de algo importante lo invadió. El sobre estaba sellado con cera roja, el símbolo de una familia importante de la ciudad. Daphnis lo abrió con rapidez, y leyó en silencio. La carta era una convocatoria a regresar a la ciudad, una invitación para ocupar un cargo en la administración de la región, algo que podría cambiar su vida para siempre. Era una oportunidad única, y para Daphnis representaba la posibilidad de demostrar su valor, la razón por la que había estudiado y sacrificado tanto. No solo era una promoción profesional, sino una oportunidad para ser reconocido y dar a su familia una vida mejor. Sin embargo, a medida que leía la carta, Daphnis comenzó a sentirse dividido. Sabía que esta oportunidad podría ser el camino hacia una vida más estable y prestigiosa, pero también sabía que tomarla significaba alejarse de Chloe y de la vida sencilla y plena que habían logrado construir juntos. El dilema lo consumía. Debía seguir adelante con el sueño que siempre había tenido de superarse y tener un lugar en el mundo, o debía quedarse con Chloe y continuar con el amor y la tranquilidad que, aunque imperfectos, le ofrecían una felicidad sencilla. Al llegar la noche, Chloe lo encontró en el jardín, mirando al horizonte, como si buscara respuestas en las estrellas. Se acercó en silencio y se sentó a su lado, sin decir nada. Era evidente que algo lo preocupaba, pero Daphnis no encontraba las palabras adecuadas para explicar lo que sentía. La carta aún estaba sobre la mesa, con el sello de la ciudad que lo llamaba. Chloe, sin necesidad de preguntar, ya lo sabía. Había sentido la inquietud en el aire. Ella también entendía que este momento llegaría tarde o temprano, el punto en el que Daphnis se enfrentaría a la decisión de seguir su ambición o quedarse con ella. A lo largo de su vida, Chloe había aprendido que no siempre se podía tener todo, y que el amor verdadero no siempre significaba estar juntos sin más, sino ser capaces de comprender los sacrificios que cada uno debía hacer. «Daphnis, ¿qué ocurre?», preguntó Chloe con suavidad, posando su mano sobre la de él. Daphnis suspiró profundamente y miró la carta nuevamente. «Me han ofrecido un cargo en la ciudad, Chloe. Una oportunidad que he estado esperando, pero», dijo, su voz vacilante, «no sé si debo aceptarlo. Esta vida que tenemos aquí, tú y yo, es todo lo que he deseado. Pero también hay una parte de mí que siente que debo aprovechar esta oportunidad, por mi futuro y el de nuestra familia». Chloe lo miró fijamente, y en sus ojos no había reproche ni tristeza, sino una calma serena que Daphnis no esperaba. Ella había visto el conflicto en él desde el principio, y aunque su corazón anhelaba que se quedara, entendía que su amor por él también debía incluir el deseo de su crecimiento personal. «Daphnis, sabes que yo te apoyaré, sea cual sea la decisión que tomes», dijo Chloe, con la voz suave pero firme. El amor no consiste en retener a la persona a tu lado cuando el destino te llama. El amor verdadero es comprender cuando es el momento de dejar ir, de permitir que el otro siga su camino para crecer. Daphnis la miró, confundido por la serenidad con la que Chloe hablaba. ¿Cómo podía ella ser tan comprensiva en un momento como este? ¿Cómo podía, después de todo lo que habían pasado, estar dispuesta a dejarlo ir? «Chloe», empezó a decir, pero ella lo interrumpió suavemente. «Sé que no es fácil», continuó ella. «Yo también tengo miedo. Pero este es tu sueño, Daphnis. Y aunque me duela, quiero que seas feliz. No quiero que renuncies a tus sueños por estar conmigo, porque si lo haces, siempre habrá algo que nos separe. El amor no es un sacrificio de uno solo, sino un acto compartido.
Si tú decides que este es tu camino, yo te acompañaré en él, aunque no estemos juntos de la misma manera. Daphne sentía una mezcla de gratitud y tristeza al escuchar sus palabras. El sacrificio que Chloe estaba dispuesta a hacer por él era inmenso, y aunque la idea de partir lo llenaba de ansiedad, sabía que el verdadero amor no consistía en vivir solo para uno mismo, sino en dar al otro la libertad de seguir su camino. No sé si soy tan valiente como tú, Chloe, dijo él, con un tono de voz casi quebrado. No sé si puedo irme sin sentir que te dejo atrás. Chloe sonrió, y esa sonrisa, llena de amor y comprensión, fue lo único que Daphne necesitaba para tomar la decisión. No importaba lo difícil que fuera, ni lo que significara para su relación. Si de verdad la amaba, debía ser capaz de tomar el riesgo, no solo por su futuro, sino también por ella. No me dejes, dijo ella con dulzura, sus ojos brillando con lágrimas contenidas, pero haz lo que necesites hacer. Mi amor por ti no cambia. Y siempre estaré aquí, esperando a que encuentres lo que buscas. Con esas palabras, Daphne entendió que el amor no solo era estar juntos físicamente, sino apoyar los sueños del otro. Chloe estaba dispuesta a dejarlo volar, a dejarlo ser quien necesitaba ser. Y aunque el sacrificio era grande, ambos sabían que su amor era lo suficientemente fuerte como para soportar cualquier distancia. El capítulo 14 fue el cierre de un ciclo en la vida de Daphne y Chloe. Aunque el futuro era incierto, ambos habían aprendido que el verdadero amor no consiste en permanecer juntos a toda costa, sino en ser capaces de sacrificarse y apoyarse mutuamente, incluso cuando los caminos de la vida les llevaban por rumbos diferentes. Y mientras Daphne tomaba la decisión que cambiaría su destino, Chloe lo haría con el corazón lleno de esperanza y fe en que el amor verdadero puede resistir cualquier prueba, incluso la más difícil. Capítulo 15. El retorno del corazón. El tiempo había pasado rápidamente desde que Daphne había tomado la decisión de aceptar el cargo en la ciudad. La despedida con Chloe, aunque dolorosa, se había llevado a cabo con una sensación de entendimiento mutuo y amor inquebrantable. El amor que compartían no desapareció con la distancia, ni la vida que ambos habían soñado juntos se desmoronó por la separación. Aunque sus caminos se habían bifurcado, su conexión seguía viva en sus corazones. La ciudad, a la que Daphne llegó lleno de expectativas y esperanzas, era muy diferente a la vida sencilla que había conocido en el campo. Los días en la administración fueron agotadores, llenos de reuniones, decisiones difíciles y un mundo frenético que nunca parecía detenerse. Al principio, la novedad y la emoción de la posición lo mantuvieron ocupado, pero pronto, la ausencia de Chloe comenzó a pesar sobre él. El bullicio de la ciudad, los avances en su carrera, todo parecía carecer de la esencia que él había encontrado en el amor verdadero con ella. Cada vez que tenía un momento libre, su mente regresaba a la tranquila vida en el campo, al aroma de los campos de cebada, al sonido suave de los animales en la granja y, sobre todo, a los ojos de Chloe, llenos de comprensión y cariño. A pesar de su éxito y su prestigio recién adquirido, Daphne no podía evitar sentir que algo faltaba. Un día, después de una semana particularmente dura, mientras caminaba por el mercado de la ciudad, Daphne escuchó una melodía familiar. Era el sonido de un violinista, cuyas notas melancólicas parecían llenar el aire con una nostalgia profunda. Al acercarse al músico, Daphne sintió como su corazón latía más rápido. Allí, entre la multitud, vio a Chloe. No podía creerlo. Después de meses de no verla, el destino había intervenido de una forma casi mágica. Chloe, con una ligera sonrisa en los labios, tocaba el violín con la misma destreza que cuando se conocieron. La música era cálida, llena de emoción, pero también de una calma que tocaba el alma. No hubo palabras en ese primer instante, solo miradas que se cruzaron y un silencio que parecía decir todo lo que las palabras no podían. Daphne se acercó lentamente, sintiendo el peso de la emoción que lo embargaba. Cuando Chloe terminó de tocar, dejó el violín a un lado y lo miró, como si supiera que él estaba allí. El reconocimiento en sus ojos fue inmediato, pero también hubo una mezcla de sorpresa, alegría y algo de tristeza. «Chloe», dijo Daphne, sin saber por dónde empezar. Las palabras se le atoraban en la garganta, pero lo único que podía hacer era acercarse a ella, con el corazón palpitando con fuerza. Chloe lo observó durante un momento que pareció eterno, y luego sonrió con esa calma que siempre había tenido. «Daphne», respondió, sus ojos brillando. «¿Qué haces aquí?» «No lo sé», dijo él, tomando un suspiro profundo. «Estaba caminando por la ciudad y te vi».
No puedo creerlo. Te he estado buscando en todo este tiempo, aunque no de la forma que imaginas. Pensaba que el camino que tomé era el correcto, pero cuando te vi, supe que algo en mi vida aún no estaba completo. Chloe lo miró con una serenidad que hizo que Daphnis se sintiera en paz. El paso del tiempo y la distancia no habían hecho que su conexión se desvaneciera. Su amor seguía intacto, aunque ambos habían cambiado y evolucionado en la vida. Lo supe, Daphnis, dijo ella suavemente. Sabía que tu camino te llevaría por otro rumbo, que tenías que seguir tus sueños. Yo también lo he hecho, he vivido, he aprendido y he crecido. Pero en todo este tiempo, nunca dejé de pensar en ti, ni en lo que compartimos. Lo que tuvimos siempre fue más grande que la distancia, y siempre lo será. Daphne sintió que su corazón se llenaba de una emoción profunda y genuina, que no era la pasión ardiente de la juventud, sino una sensación de madurez y entendimiento. La vida los había cambiado, pero el amor que los unió seguía siendo el mismo, tan fuerte y puro como el primer día. La separación no había sido el final, sino el principio de un nuevo ciclo para ambos. Chloe, comenzó a decir, pero ella lo interrumpió, tocando suavemente su brazo. Daphnis, no hace falta que digas nada más, dijo ella, con una sonrisa tranquila. Lo que importa es que ambos hemos crecido, que hemos aprendido a ser quienes somos, y que ahora sabemos lo que realmente queremos. ¿Qué es lo que quieres, Chloe? Preguntó él, con los ojos fijos en los de ella. Lo que quiero, Daphnis, es que seas feliz. Si eso significa que debemos caminar juntos, lo haré. Si eso significa que nuestras vidas seguirán por caminos separados, también lo aceptaré. Lo único que quiero es que ambos seamos fieles a nosotros mismos y a lo que el corazón nos dice. Daphnis la miró, sintiendo una paz profunda que lo invadió. En ese momento, supo que no importaba lo que el futuro trajera, lo único que debía hacer era seguir su corazón, al igual que Chloe lo había hecho. Los caminos de la vida no siempre son sencillos, pero el verdadero amor, el amor que compartían, siempre encontraría una forma de sobrevivir. Chloe, siempre estaré agradecido por lo que compartimos, por lo que somos. Quizá el destino nos ha llevado por rumbos diferentes, pero eso no significa que no podamos encontrar la forma de estar juntos, aunque sea en espíritu. Siempre seremos uno, respondió ella, con una mirada plena de sabiduría y cariño. En ese instante, Daphnis entendió que la verdadera esencia de la vida no estaba en los logros materiales ni en las distancias que separaban a las personas, sino en el amor que perduraba más allá de todo. Aunque sus caminos de nuevo se separaban, los recuerdos y la conexión que tenían siempre permanecerían en sus corazones. El capítulo 15 cierra este viaje con una nota de esperanza y realización. Daphnis y Chloe, aunque separados físicamente, habían encontrado un espacio dentro de sí mismos en el que el amor podía continuar. Ambos habían aprendido que el amor no siempre es algo que se posee, sino algo que se cultiva, se respeta y se deja ser, incluso cuando la vida los lleva por caminos distintos. Al final, cada uno tenía su propia vida por vivir, pero el amor que compartieron, el lazo profundo entre ellos, seguiría presente siempre, como un faro que ilumina el camino, sin importar las distancias ni los desafíos que les esperaran. Y así concluye nuestra narración de Daphnis y Chloe, una historia de amor, sacrificio y crecimiento personal que nos ha acompañado a lo largo de estos capítulos. Si te ha gustado este viaje literario, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas lecturas. Tu apoyo nos motiva a seguir creando contenido. ¡Hasta la próxima!